Examina las Escrituras. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los bereanos fueron habitantes de la ciudad de Berea, conocido también como Berroa. Los bereanos nos dan una grandiosa enseñanza. De ellos recibimos un gran mensaje. Pablo y Silas llegan a esta ciudad después de que los tesalonicenses los acusaron de trastornar su ciudad. Como de costumbre, Pablo y Silas van a la sinagoga a predicar, porque cuando somos siervos de Cristo, cuando somos lavados por su sangre preciosa, nuestro tema primordial es Cristo, y donde quiera que vayamos hablamos de Él, de su amor, de su perdón, de su sacrificio, compartimos su grandioso mensaje, ya que queremos que todos, al igual que nosotros, sean salvos. Un verdadero creyente no calla una verdad tan poderosa. Un verdadero creyente se estremece en su corazón, en su alma, cuando ve una vida sin Cristo, y de eso que porta, de eso que Él lleva por dentro, de esa absoluta verdad que se le ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, el verdadero creyente la comparte donde quiera que va. Pablo, los discípulos constantemente, historia tras historia, nos dan este grandioso ejemplo. ¿Estás tú compartiendo el mensaje? ¿Estás tú presentando a Cristo a aquellos que no le conocen? ¿Estás tú marcando la diferencia en aquellos lugares que visitas? El testimonio del creyente es necesario, mas no es suficiente. Pablo y los discípulos claramente nos muestran que ellos brindaban mucho más que su testimonio. Ellos predicaban, enseñaban, les dedicaban tiempo a aquellos que no conocían a Jesús. Permanecían entre ellos cuando veían que en ellos había hambre de la palabra de Dios, cuando veían que ellos recibían el mensaje del reino. ¿Estás tú tomando tiempo para dar una palabra, para evangelizar? Pablo y Silas llegan a la ciudad de Berea y se dirigen a la sinagoga, se dirigen al templo, al lugar de adoración, al lugar donde habían personas buscando algo diferente, buscando un cambio en sus vidas. Mas es importante saber que no solo al templo se lleva la palabra. En este relato y en muchos otros más, Pablo y los discípulos pregonaban la palabra en el templo, mas también en muchos otros relatos leemos cómo estos hombres de Dios predicaban, pregonaban la palabra de Dios por doquier. Segunda de Timoteo 4, Dios dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo y Silas en la sinagoga predican, hablan del Salvador del mundo. Les presentaban a aquel hombre que vino a cambiar al mundo, a dar vida al mundo, a traer salvación al mundo. Ellos les presentaban el camino, la verdad y la vida, les presentaban a la luz del mundo, al pan de vida, y mientras Pablo y Silas predicaban, mientras exaltaban a Jesús, al Mesías, aquellos hombres atentamente escuchaban. La palabra dice que todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas le decían era cierto. Este versículo me dice que los bereanos tenían acceso a las Escrituras, puesto que la examinaban. Me dice que no solo escuchaban un día, sino más bien los discípulos les dedicaron tiempo, porque la palabra de Dios no se enseña con prisa. A la palabra de Dios se le dedica tiempo, y claramente vemos cómo los bereanos aprovechaban ese tiempo, y día tras día llegaban con esa disposición de recibir, de escuchar la palabra que claramente estaba haciendo efecto en sus vidas. Isaías 55:11 dice: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Los bereanos día tras día regresaban para escuchar más, lo cual provocaba en ellos el estudiar, el examinar la palabra que los estaba transformando, palabra que los estaba llenando de vida, de conocimiento, de revelación. Me dice que eran sabios, no se dejaban engañar fácilmente. Ellos comprobaban, verificaban el mensaje que por medio de Pablo y Silas estaban recibiendo. Me dice que ellos escuchaban con atención y luego estudiaban con diligencia, con cuidado. Hoy día las personas no quieren estudiar, no quieren indagar. Leer la palabra de Dios para muchos es fastidioso, agotador, aburrido. Prefieren escucharla en la iglesia, en videos, dejándose engañar por falta de conocimiento, por no escudriñar, por no estudiar por sí mismo. Todos estamos llamados a estudiar, a escudriñar con lupa las sagradas escrituras, a profundizar en sus páginas, en sus versículos, sus historias, en su verdad. Todos estamos llamados a meditar en ella. La palabra es nuestra espada, la palabra nos alumbra con su verdad, la palabra es vida, la palabra nos confronta, nos corrige, nos instruye. Por medio de la palabra conocemos a Dios. Mas si no la estudias, ¿cómo conocerás a Dios? ¿Cómo distinguirás entre la mentira y la verdad? ¿Cómo serás alumbrado si no estudias su grandioso mensaje?
Los bereanos mostraron inteligencia, así como hoy día los bereanos estaban rodeados de falsas doctrinas, de religiones, de falsos maestros, rodeados de la idolatría, del paganismo, de herejías, mas estos tomaron una decisión sabia. Ellos escucharon el mensaje de los siervos de Dios y luego lo examinaron. Primera de Tesalonicenses 5:20 dice: No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Los bereanos estaban escuchando profecía de Dios, palabra de Dios, y ellos la examinaron, la retuvieron, porque en la palabra de Dios no hay ningún mal. Al contrario, en ella solo hay verdad. ¿Estás tú estudiando el mensaje? ¿Estás tú yendo a la fuente para confirmar la palabra si es cierta? No todo aquel que se para detrás de un púlpito da palabra de Dios. No todo aquel que predica palabra de Dios. Tú y solo tú estás llamado a buscar la verdad. Lo que está en juego es tu salvación. Hoy te insto a que, así como los bereanos, examines las Escrituras. Te insto a que estudies, a que no solo escuches palabra de otros, sino más bien a que tú profundices en la palabra de Dios. No te dejes engañar con falsas doctrinas, falsas creencias. El enemigo ha tratado por años, por siglos, de entenebrecer la palabra de Dios. Y el hombre, por causa de su ignorancia, por causa de no leer, de no conocer las Escrituras, cae en su red de confusión, de engaño, de mentira. Cuando Jesús fue atacado por el enemigo en el desierto, Jesús levantó su espada y peleó. Jesús peleó con su palabra, contraatacó con un escrito está. Mas si tú no conoces la palabra de Dios, si la espada la tienes guardada en casa y no en tu corazón, no en tu mente, serás gravemente atacado por el enemigo, serás herido, derrotado, ya que tu arma de combate, tu espada, no está contigo. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos dejó su espada, nos dejó su verdad. Si somos engañados, derrotados, es por falta de conocimiento, por falta de no escudriñar la palabra, por falta de no conocer. Hoy día no tenemos excusa. Si no conocemos el poderoso mensaje de la palabra de Dios, es porque nosotros así lo decidimos. La palabra hoy día está al alcance de nuestras manos, está disponible especialmente en este país tan desarrollado como en el que vivimos. Quizás otros países no tengan acceso fácilmente a la palabra de Dios, mas Dios envía a esos lugares a sus siervos, a sus misioneros. La palabra, aunque ha sido un libro odiado, siempre ha prevalecido. ¿Y por qué? Porque todo pasará menos su palabra. Su palabra siempre permanecerá. Estúdiala, escudriñala, no te dejes engañar. Solamente hay una verdad, y esa verdad solo la encontrarás cuando tú le dediques tiempo, cuando tú estudies la santa y poderosa palabra de Dios.